En este video vamos a hablar de un tema fundamental en la salud financiera. Hoy vamos a saber qué es la diferencia entre patrimonio, activo y pasivo. Si alguna vez te has preguntado cómo evaluar tu situación financiera, créanme que en este video van a solucionar muchas de esas dudas y van a aprender a hacerlo. Antes de empezar, no olvides darme un gran like, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para no perderte el contenido tan importante que siempre comparto con ustedes. Comencemos. ¿Qué es la definición de patrimonio? ¿Qué es patrimonio? Patrimonio es cuánto vale una persona, cuánto vale una entidad. ¿Qué es lo que realmente tiene una persona? ¿Qué es lo que realmente tiene una entidad? ¿Cómo se logra saber cuál es el patrimonio? El patrimonio se logra saber sumando todos los activos que tiene una persona, que ya vamos a ver que es un activo, y a eso le vamos a restar todos los pasivos que tiene una persona o una entidad. Entonces, ese resultado de coger los activos, sumatoria de activos, menos sumatoria de pasivos, nos va a decir cuánto es nuestro patrimonio. Entonces, esa es la forma como vamos a calcular el patrimonio. ¿Qué son los activos? Para poder saber qué es lo que vamos a sumar. Entonces, ¿qué son los activos? Los activos es todos aquellos elementos, todas aquellas cosas que poseemos que tienen un valor económico. Que pueden, o sea, esto que tenemos, que tiene un valor económico, puede tener unos ingresos, o sea, nos pueden generar ingresos o pueden ir apreciándose, ir ganando valor en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí en los activos, por ejemplo, yo tengo una casa que tengo alquilada, entonces es un activo y me genera un ingreso que es el arriendo, ¿no es cierto? Pero también puedo tener una inversión en oro, ¿sí? El oro es un activo, yo lo puedo vender, representa un valor económico y en el tiempo él cada día vale más, va ganando dinero. Entonces esos activos, unos me dan ingresos, otros me generan ganancia en el tiempo y se aprecian en el tiempo. Entonces tenemos que tener ahí. También que tenemos, vamos a tener activos que son activos líquidos, que es efectivo que tenemos. Tengo una plata en efectivo, la tengo guardada, o tengo unas cuentas bancarias con un dinero ya guardado. Entonces esos son activos líquidos. ¿Por qué? Porque están en la forma de valor económico, en valor dinero, o sea, están hechas en dinero, ya están líquidas, no tengo que venderlas, ya las tengo ahí el dinero. Si necesito comprar algo, puedo disponer de ese dinero, inmediatamente comprar, ¿no es cierto? No tengo que vender para poder comprar. Entonces por eso es líquido, porque está disponible para inmediatamente adquirir más bienes. Y también están los no líquidos, que en este caso serían las propiedades, tengo inversiones, tengo vehículos, tengo pues objetos que para poder comprar algo pues me tocaría venderlos para que se vuelvan líquidos y después poder ir a utilizar ese dinero. Entonces ahí también hay que representar esos activos, si son líquidos o no líquidos, y diferenciar si me generan ingresos o si se aprecian en el tiempo. También se van a depreciar en el tiempo, eso lo vamos a ir viendo. Listo. Entonces, ahora vámonos con qué son los pasivos. Los pasivos es todo aquello que yo debo, que todavía tengo una obligación de pagar porque todavía no son totalmente míos. Entonces, ¿qué tengo ahí? Compré un vehículo, por ese vehículo tengo un préstamo y tengo que pagar ese préstamo. Entonces, quiere decir de que ese activo me suma, pero la deuda que tengo con el banco me resta. Entonces, si yo tengo un carro, un vehículo que me costó 50 millones, pero esos 50 millones debo 45 en obligación a un banco, entonces quiere decir que yo tengo 50 menos 45, mi patrimonio real sobre ese vehículo solamente son 5 millones. ¿Por qué? Porque aunque el vehículo esté valorado en 50, yo al banco le debo 45. Entonces, todos los pasivos es todo aquello que yo le debo a otras personas, todo lo que tengo que sacar para entregarle a otras personas, para cumplir con mis obligaciones financieras y que me disminuyen el patrimonio.
Es muy importante para saber cómo estoy financieramente, cómo está mi salud financiera. Tengo que tener muy bien identificado cuáles son mis activos, tengo que tenerlos muy bien listados cuáles son mis activos, y también tengo que tener muy bien listados cuáles son mis pasivos, qué debo, cuáles son las obligaciones, y sobre todo saber cuánto pago mensualmente por cada una de ellas, porque pues el hecho de que yo deba 100 millones no quiere decir de que mañana tengo que sacar 100 millones, no, yo te debo 100 millones, pero los tengo repartidos en el tiempo de irlos pagando de a $1.000.000 cada mes. Entonces es muy importante saber cuál es mi listado de activos, cuál es mi listado de pasivos y cuánto estoy obligado cada mes a dar por esos pasivos, ¿sí? Para saber exactamente cuánto está saliendo de mi bolsillo. ¿Cómo puedo aumentar el patrimonio? La mejor forma de aumentar el patrimonio es aumentando los activos. Si entre más activos yo tenga, más patrimonio tenga. Si yo trabajo y me pagan por ese trabajo, estoy aumentando mi patrimonio. Si yo presto servicios y me están pagando por mis servicios, estoy aumentando mi patrimonio. Si yo tengo inversiones, estoy recibiendo dividendos y estoy recibiendo ganancias por mis inversiones, estoy aumentando mis activos. Entonces, la mejor forma de aumentar el patrimonio es maximicemos los activos y diversifiquemos y tengamos ahí ingresos tanto activos como ingresos pasivos. ¿Listo? Los ingresos son los que hacen que aumente nuestro patrimonio, nuestros activos, lo que tenemos disponible que es de nosotros, todo aquello que nos genere un valor económico. Y por otro lado, ¿qué tenemos que hacer para aumentar nuestro patrimonio? Reduzcamos al máximo los pasivos, reduzcamos al máximo las obligaciones que tenemos, reduzcamos al máximo todo ese dinero que estamos pagando. No tengamos deudas, entre menos deudas tengamos, mejor va a ser nuestro patrimonio. Entonces, ahí es muy importante hacer eso para tener un patrimonio muy grande. Para engordar nuestro patrimonio, aumentamos los activos, disminuimos el pasivo. Importancia del patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es, como hablamos ahorita, es una herramienta con la cual yo evalúo cómo estoy financieramente, cómo está mi salud financiera en todo el tiempo que va pasando. Entonces, eso te ayuda a proporcionar una visión de cómo estás realmente. Entonces, por eso les decía, tengamos un listado de nuestros activos, tengamos un listado de nuestros pasivos, restemos eso, cojamos a los activos y quitémosle el pasivo y ahí nos va a decir cuál es nuestro patrimonio neto. Si nuestro patrimonio neto mes a mes está aumentando, quiere decir que financieramente estamos aliviados. Si nuestro patrimonio neto mes a mes disminuye, quiere decir que nuestros pasivos están siendo cada vez mayores, nuestras obligaciones, o sea, nos estamos endeudando más por encima de lo que estamos recibiendo, y quiere decir que en algún momento vamos a empezar a quedar en números rojos. Entonces tengan cuidado con eso. El patrimonio neto, esa resta es importantísima tenerla ahí visual, poder saber cuánto me está entrando, cuánto estoy entregando, y ese neto en el tiempo tiene que ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando vamos hacia arriba estamos aliviados financieramente. Cuando eso empiece a bajar, estamos enfermos y estamos perdiendo capital y estamos yendo a la quiebra. Entonces tengan mucho cuidado, que esa es la principal alerta. Mes a mes revisen su patrimonio neto. ¿Cuál es uno de los errores más comunes y que debemos evitar? Tengan cuidado, si tenemos un vehículo y ese vehículo está valorado en 50 millones, que sean 50 millones. Es que yo lo compré en 60. No, señor. Hoy ese vehículo en el mercado ya no vale 60, vale 50. Entonces tenemos que ser muy realistas de los activos, en realidad cuál es su valor, cuál es su verdadero, cuando lo vendamos, cuál es el verdadero liquidez que vamos a recibir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente, muchas personas, muchas entidades lo que hacen es que sobrevaloran los activos y hacen que parezca que están bien, que están aliviados financieramente, cuando realmente están enfermos. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, que es uno de los errores más comunes, sobrevaluar los activos. Y aquí, importantísimo, señores,
No seamos imprudentes con las deudas. Los pasivos son la enfermedad, son todo lo que nos va a hacer estar enfermos financieramente. Nos van a restar sobre nuestros activos. Entonces, si yo voy a tener un pasivo, voy a adquirir una deuda, porque esa deuda es para una inversión que yo voy a hacer, eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo llego y digo, adquiero una deuda, pero compro una casa. Esa casa la alquilo, ¿sí? Esa casa en el tiempo va a valer más, se va a apreciar más en el tiempo. Aparte de eso, me va a generar un ingreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo presté 100 millones para una vivienda, pero esa vivienda en el tiempo ya no vale 100, sino que vale 120, vale 130. Entonces miren que está aumentando mi activo y mi deuda va a estar bajando. Aparte de eso, esa vivienda me está dando un arriendo, pónganle de 1 millón de pesos, y lo que yo tengo que pagar mensualmente por esos 100 millones de pesos son 500.000 pesos. Quiere decir que aunque yo reste mis activos con esa deuda que tengo, me va a dar un valor positivo, me va a dar un patrimonio, me va a dar que estoy ganando y estoy creciendo mes a mes. Entonces ahí es una deuda que digamos que es una deuda sana. ¿Por qué? Porque está invertida y me está generando ganancia, tanto por apreciación como por dividendos, por ganancias mes a mes. Entonces tengan en cuenta eso. Muy diferente cuando yo voy y hago un pasivo, que es un préstamo. Voy y saco un préstamo y con ese préstamo voy y me lo gasto en un paseo. Me voy a pasear. Sí, disfruté y me desestresé, pasé rico, todo eso. Pero ahí cuando yo voy a ver, esa plata se desapareció. ¿Qué me quedó? Me quedó solamente la deuda. No me quedó ningún activo. No me quedó nada. Entonces, cuando hacemos préstamos para diversión, cuando hacemos préstamos que no son para inversión, tengan en cuenta de que eso va a ser un pasivo que van a tener ahí durante mucho tiempo y no van a estar recibiendo nada a cambio. Fue una recepción momentánea en algo de distracción, de pasar bueno, de pasar rico, de pasar chévere, pero eso después se les va a devolver. ¿Por qué? Porque van a estar estresados, porque van a empezar a ver que la resta de esos activos con esos pasivos va a empezar a disminuir. O sea que nuestro patrimonio va a disminuir. ¿Por qué? Porque sacamos un dinero que no lo invertimos, sino que no lo gastamos. Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte. Son los errores más comunes que se cometen, que decimos que nuestros activos valen mucho cuando en realidad no valen tanto. Eso es un error. Y prestamos dinero, hacemos consumo de capital, pero lo hacemos no para inversión, sino para disfrute y para derroche de dinero. Entonces, tengan cuidado con eso. No les estoy diciendo que no lo hagan. Se puede hacer en una manera prudencial y que lo sepan manejar. No lo dejen salir, pero para eso es muy importante estar sacando cuánto está nuestro patrimonio neto. Si patrimonio neto mes a mes va hacia arriba, estamos sanos financieramente. Si patrimonio neto empieza a disminuir, empecemos a revisar qué está pasando. Revisemos que no estemos cometiendo los errores de tener unos activos sobrevaluados o que tengamos pasivos por préstamos que no son de inversión, sino que son de disfrute y de gozo. Listo, señores, espero que con esta información, con estos datos que les acabo de entregar, ustedes puedan tener una comprensión más clara de la diferencia entre patrimonio, activos y pasivos. Recuerden que construir un patrimonio sólido lleva en el tiempo y mucho esfuerzo. O sea, no quiere decir de que hoy me veo este video, mañana tengo un patrimonio grandísimo que en el tiempo me va a hacer más rico. No, el patrimonio lleva tiempo construirlo y lleva esfuerzo. Todo lo que queramos salir adelante tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo, tenemos que meterle ganas, dedicación, disciplina para poder salir adelante. Si tienes alguna pregunta o tema financiero que te gustaría que trabajemos o que cubramos en este canal, déjalo en los comentarios. Cuéntame qué más quieres. Siempre leo los comentarios, siempre contesto los comentarios y siempre estoy ahí para atender a tus necesidades y a lo que te pueda ayudar. No olvides, dale like, suscríbete a mi canal y comparte este video para que puedan
llegar a más personas que también tienen esas dudas que tú has solucionado en este video. Recuerda, para tener un buen patrimonio hay que tener buenos activos y hay que tener pocos pasivos. Nos vemos en nuestro próximo consejo financiero. Este es mi canal, mi nombre es Pedro Trejos. Hasta luego.